Bienvenidos, queridos estudiantes que nos sintonizan a esta hora. La Oficina Diocesana de Educación Católica de la Arquidiócesis de Trujillo y Chami Radio, en el marco del programa educativo del Ministerio de Educación Aprendo en Casa, presenta el área de educación religiosa para los estudiantes del nivel secundaria. Hola chicos y chicas del tercero, cuarto y quinto de secundaria. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa, nueva sesión de educación religiosa. El día de hoy, viernes 10 de julio, les damos la bienvenida y nos vamos preparando, Miller, para dar inicio a este nuevo programa. Esperando que estén siguiendo muy rigurosamente con todos los protocolos de prevención para poder combatir esta silenciosa enfermedad del coronavirus. Lavándose las manos por 20 segundos con agua y jabón, usando sus mascarillas, manteniendo su distancia de 1 metro y, lo más importante, quedarse en casa. Muy bien, luego de las recomendaciones, estamos ya listos para iniciar. Esto es Aprendo con Jesucristo en casa. La oración es el medio como nos comunicamos con Dios, y eso tenemos que considerarlo siempre para poder iniciar nuestras actividades. Es por eso que les pedimos que nos acompañen en este momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío, nos ponemos en tu presencia para que nos ilumines con tu Espíritu en todas nuestras acciones, dándote gracias por permitirnos estar hoy contigo y también con nuestra Madre, a quien le invocamos, interceda por nosotros ante nuestro Señor, para que nos ayude a salir de nuestras dificultades. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Caná de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, por quienes son más vulnerables y por quienes han muerto. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los demás, y por quienes atienden al enfermo y buscan una cura. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestro sufrimiento y ha cargado con nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en estas necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. Y como siempre, iniciando el programa, debemos alistar el material que utilizaremos. ¿Qué necesitamos, Miller? Lo que necesitamos es Biblia, cuaderno, lapiceros, disposición para escuchar, mucha creatividad y también motivar e incluir a nuestra familia. Actualmente, vemos que gran parte de la población peruana acata las normas establecidas por la emergencia sanitaria de quedarse en casa,
cumpliendo con la cuarentena para evitar el contagio del coronavirus y así sobrevivir a esta terrible enfermedad. Pero también existen personas que por necesidad desobedecen estas normas establecidas por el gobierno. Ante la falta de economía y el hambre que se vive en los hogares a consecuencia de esta pandemia, donde muchos trabajadores han perdido sus empleos, otros que no han sido cubiertos por el bono emitido por el gobierno. Ante esta situación que se vive en Perú y en el mundo, Dios nos increpa a no perder las esperanzas, tal como lo afirmó a sus apóstoles. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Les enviaré otro intercesor, el Espíritu de la verdad, que permanecerá en ustedes. Dios no abandona a sus hijos, porque somos su creación, y tanto fue su amor que envió a su único Hijo para que nos salvara del pecado y posteriormente dejara a su Espíritu para que nos acompañe todos los días de nuestra vida. Frente a ello, ¿crees que Dios cumple su promesa de enviar su Espíritu? ¿Qué les permitió hacer el Espíritu Santo a los apóstoles? ¿En qué libro de la Biblia se narra la venida del Espíritu Santo y lo que hicieron los apóstoles al recibirlo? Como toda semana tenemos ya respuesta de nuestros estudiantes que nos comparten en el programa. Escuchemos. Hola, soy la alumna Stephanie Rojas Nieto del 5º grado secundaria de la institución educativa Gustavo Vega López 8266 del caserío de Chepén, distrito de Salpo y provincia de Otusco. ¿Crees que Dios cumple su promesa de enviar su Espíritu? Dios sí cumple con sus promesas, según la cita bíblica de Josué, capítulo 23, versículo 14. Dice: estando yo a punto de irme por el camino de todas las criaturas, les declaro reconozcan un alma y conciencia que todas las promesas de Yahvé, nuestro Dios, se cumplieron, ni una ha quedado sin afecto, ni una ha fallado. Jesús dice a los apóstoles: tendrán el Espíritu Santo y la autoridad para perdonar los pecados y retener el pecado en hechos. Jesús prometió a sus discípulos que serían llenos de Espíritu Santo. Todos estos pasajes se comprimen como la palabra de Cristo. Frente a esta pandemia solo nos queda ser pacientes y confiar en nuestro Dios, pues Él no nos fallará. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Chami. Mi nombre es Berlín Heraldo Ullor Vegoso. Estoy cursando el 4º grado de educación secundaria de la institución educativa número 8265 José Bernardo Alcedo del caserío de Xulgón, perteneciente al distrito de Salpo. Bueno, en esta oportunidad doy gracias a Dios por este día tan maravilloso que nos ha regalado, por este día lleno de bendiciones. Y bueno, de acuerdo a la pregunta, ¿qué les permitió hacer el Espíritu Santo a los apóstoles? Pues les permitió hacer muchas acciones que solamente las personas lo pueden realizar. Por ejemplo, el Espíritu Santo les permitió tomar decisiones y se dispersaron por todo el mundo a predicar la palabra de Dios en sus diferentes lenguas. Se reunían para celebrar la Eucaristía y rezar y ayudar a las personas desamparadas y necesitadas. Nosotros como personas, en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando, como seres humanos, debemos apoyarnos los unos a los otros y sobre todo apoyar a las personas que más nos necesitan y siempre hablándoles de la palabra de Dios para que se reconcilien con nuestro Señor y sean protegidos por su bendición. Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a nuestro Señor por permitirnos estar transmitiendo y estar dando a conocer esa sagrada y hermosa sesión de aprendizaje del área de educación religiosa el día de hoy. Mi nombre es Geoffrey Aleín González Flores. Estoy cursando el tercer año de educación secundaria. Soy estudiante de la institución educativa José Bernardo Alcedo 8265 del caserío de Xurgón. Respecto a la pregunta, ¿en qué libro de la Biblia se narra la venida del Espíritu Santo? El libro en que se narra la venida del Espíritu Santo es el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 1 al 13, en donde habla de la llegada del Espíritu Santo, conocido como Pentecostés. Y nosotros como seres humanos, en este tiempo de pandemia, solo esperamos la bendición de nuestro Señor. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas a nuestros queridos estudiantes. El tema de hoy es Conociendo Hechos de los Apóstoles. Es bueno darse cuenta que el tema de hoy día tiene mucho que ver con el tema anterior, donde Jesús funda su iglesia y se le entrega a Pedro, apóstol, dándole todo poder sobre ella. Esto nos permitirá conocer nuestra identidad cristiana y el origen de la iglesia de Cristo. Para eso vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. En esta ocasión, les invitamos a que busquen el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 y 14 al 16. Lectura del libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 12 al 14 y 16. Los apóstoles obraban muchas señales milagrosas y prodigios en el pueblo. Con esto, un número cada día mayor de hombres y de mujeres se unían al Señor mediante la fe, tanto que sacaban los enfermos a las calles en camas y camillas, para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cubriera algunos de ellos. Acudía mucha gente, aún de las ciudades vecinas, a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus malos, y todos quedaban sanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primero tenemos que saber que el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, autor del tercer evangelio. Algunos teólogos expertos piensan que en un principio el libro de los Hechos formaba un único libro con el evangelio de Lucas y que habría sido dividida posteriormente. Este libro aparece como texto independiente a partir del siglo II como Hechos de los Apóstoles. Lucas en su evangelio narró el tiempo de Jesús y en los Hechos narra el tiempo de la iglesia primitiva. Vamos a ver cuáles son las características literarias de este libro. Primero, Lucas para escribir se sirvió de varias fuentes orales y escritas. El segundo, son relatos narrativos y busca que el lector viva las experiencias que se narran. Tercero, los discursos que presenta son la parte esencial del libro. Y cuarto, encontramos breves resúmenes de la vida comunitaria de los primeros cristianos que nos invita a reflexionar, como el texto que leímos al inicio, donde se nos narraba cómo los apóstoles hacían muchos milagros
Tantos incluso sacaban los enfermos a las calles en camas y camillas, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos, y así el número de creyentes en Cristo aumentaba. Esto me recuerda a una canción, no sé si tú recuerdas, esta canción se llama Con la sombra de Pedro. ¿Qué te parece, Miller, si nos animamos a cantarla? ¿Has traído la guitarra o no has traído el día de hoy la guitarra? No sé, pero se me ocurrió, dije, por si acaso cantemos, voy llevando la guitarra, porque ya extrañaba cantar. Sí, yo también estaba extrañando, Miller, ya. Esto de cantar me gusta. Y sobre todo que los chicos los aprenden, son canciones muy sencillas y bonitas para que ellos los puedan aprender desde casa. Saca la guitarra. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. ¡Bravo! ¡Qué bonita canción, Miller! Ahora vamos a seguir conociendo un poquito más de este libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro también encontramos historias como la ascensión de Jesús al cielo y la venida del Espíritu Santo, que nosotros le llamamos el día de Pentecostés. Segundo, la iglesia de Jerusalén, conformada por los apóstoles y creyentes de Jerusalén. También encontraremos la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo, y la persecución a los apóstoles y creyentes en Jerusalén. Además, la conversión de Saulo, a quien luego conoceremos como Pablo. La expansión de la iglesia por Asia Menor y el primer viaje misionero de Pablo. También la asamblea en Jerusalén, el primer concilio de la iglesia donde estuvo presente Pedro y Pablo. También la expansión de la iglesia al mundo griego. Son el segundo y tercer viaje misionero de Pablo en Grecia y en Asia Menor. Por último, el viaje de Pablo de Jerusalén a Roma, donde sufriría su martirio. ¡Wow! Son muchas historias. Ya quiero empezar a leer este libro nuevamente. A mí que me encanta saber de las cosas de Dios y de la iglesia. ¿Y qué más podemos aprender de este libro? En cuanto a su contenido temático, aprenderemos que el fundamento de la comunidad cristiana es el querigma. ¿Y qué es el querigma? El anuncio de la buena noticia de Jesús. Además, que el Espíritu Santo es el gran protagonista en este libro, que mueve a los apóstoles a hacer crecer la iglesia por todo el mundo. Y también, Miller, aprenderemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo era la iglesia en sus inicios. Por ejemplo, en la primera comunidad cristiana vivían como verdaderos hermanos, en la oración, en la enseñanza, compartiendo los alimentos, y todo lo que poseían era entregado a favor de todos. Y segundo, la iglesia primitiva se caracterizaba por ser iglesia misionera y universal. Buscan que todo hombre tenga la posibilidad de recibir el evangelio. Es por eso que se llama católica. También se caracterizaba por ser una iglesia ministerial, donde cada uno es llamado por Dios para una misión especial. Diáconos, misioneros,
responsable de la comunidad. Es una iglesia apostólica porque son los apóstoles que guían la iglesia. Estos escogen a los primeros 7 diáconos y las decisiones del Concilio de Jerusalén son aprobadas por Pedro y Santiago. Pablo regresa de sus viajes a Jerusalén y se encuentra con los apóstoles que son garantes de la verdad y de la unidad. Y también una iglesia probada y perseguida. Desde el inicio es una iglesia perseguida, pero sigue valiente, fortalecida por el Espíritu Santo. Fue perseguida por los mismos judíos y también por los romanos. En resumen, podríamos decir que la finalidad del libro de los Hechos de los Apóstoles fue describir la vida de la iglesia primitiva y cómo surgió el cristianismo en Jerusalén, y después se expandió por todo el mundo conocido de aquel entonces, con dificultades, con persecución, pero con muchas conversiones. La iglesia fue creciendo sin parar al ir entrando en el mundo de los paganos, es decir, los no judíos, ya sea griegos o romanos. Tenemos mucho que aprender de los primeros cristianos, sobre todo ser coherentes con lo que creemos y predicamos. Pero sin embargo, esta pandemia ha permitido desenmascarar muchas cosas que no están de acuerdo al esfuerzo que incita el Espíritu Santo y a la convivencia por la cual se sostenía la Iglesia de Cristo. Como dices, existe mucha desidia y apatía. Renegamos de nosotros mismos y de los demás. No nos acordamos de Dios cuando vivimos cómodamente, pero sí cuando estamos en los peores momentos de nuestra vida. El interés y el egoísmo rondan en nuestra existencia. Entonces, chicas y chicos del 3º, 4º y 5º de educación secundaria, en su cuaderno van a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué historias se nos narran en el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Cuál es la finalidad del libro de los Hechos? ¿Qué características tiene la iglesia primitiva que se nos narran en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Coordinen con sus profesores de educación religiosa y tómenle algunas fotos a sus respuestas y envíenselas por WhatsApp. Miller, qué bonito ha estado el programa del día de hoy, conocer un poco más del libro de los Hechos de los Apóstoles. Conocer las vivencias de las primeras comunidades nos hace tomar conciencia de cómo debemos comportarnos como verdaderos cristianos. Muchas veces olvidamos lo esencial de vivir en comunidad, ¿no? Y es compartir con los demás. Si yo tengo, pues comparto con el que no tiene. Claro que sí. Y qué mejor ahora frente a esta situación que vivimos día a día. Hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Así es, que rápido se pasó el tiempo, pero muy gustosos de haber compartido este tema con nuestros estudiantes de 3º, 4º y 5º de secundaria. Solo nos queda despedirnos hasta la próxima sesión y no olvidemos a seguir aprendiendo desde nuestra casa. Chao, chao. Chao. Aprendo con Jesucristo en casa. Todos unidos en el amor de Dios.
una producción de la Oficina Diocesana de Educación Católica de Trujillo.